Muy buenas tardes a todos los presentes. Nosotros como miembros de la OMC les vamos a presentar un foro informativo a manera de que puedan entender todos nuestros oyentes la finalidad y en qué consiste la Organización Mundial del Comercio. A manera de introducción, primero tenemos que entender más que nada qué es la OMC o la Organización Mundial de Comercio. Esta es una institución de gran relevancia en el ámbito del comercio internacional, ya que desde su creación de 1995 ha tenido un papel clave muy importante en para la regulación de todos los países miembros, que son 164. Esta contiene normas, acuerdos comerciales y busca la forma de aperturar, fomentar y liberar el comercio internacional. ¿Cómo lo logra la Organización Mundial del Comercio? Pues eliminando barreras comerciales y estableciendo el comercio internacional. A manera de explicar un poco más, podemos comentar que esta investigación va a analizar antecedentes históricos, va a analizar la estructura, el funcionamiento, va a evaluar todos los elementos claves que conforman a la Organización Mundial del Comercio. Los objetivos generales de este foro es comprender el papel y la importancia de la Organización Mundial del Comercio en el sistema económico mundial, evaluar la efectividad de la OMC en la promoción del comercio justo y el desarrollo sostenible, analizar críticas y controversias que ha enfrentado la OMC y, por último, identificar alternativas y propuestas para mejorar la función de la OMC en el sistema económico mundial. A continuación tenemos qué es la OMC. Bueno, para entender mejor vamos a explicar que es una organización mundial, o sea, es una institución internacional que se va a encargar de regular y supervisar todas las transacciones o todo el comercio que hay entre los países miembros. Esta organización, como ya se mencionó, fue fundada en 1995. Esta reemplazó al GATT, que antes había sido creado en 1947. La OMC actualmente cuenta con 164 países miembros que representan alrededor del 98% del comercio mundial. Uno de los objetivos principales es promover la liberación del comercio internacional como un sistema justo, equitativo y para todos los países. Esta organización establece normas y acuerdos comerciales que rigen las relaciones internacionales. Por ejemplo, podemos decir que reduce aranceles o hace lo posible para que entre varios países puedan tener una mejor comercialización. Los objetivos de la Organización Mundial del Comercio, para empezar, es fomentar el comercio libre y justo. ¿Por qué? Porque se busca promover la liberación del comercio internacional, eliminando barreras comerciales y asegurando un sistema de comercio justo. Por consiguiente, se establecen normas y acuerdos comerciales para todos los países miembros. También se busca no discriminar a los países en cuestión, se busca algo transparente y predecible. También se busca facilitar la cooperación entre los países, lo fomenta con las cuestiones relacionadas de comercio internacional. Esto quiere decir que hacen transacciones entre los países en cuestión, ya sea con productos de los que sean más necesarios para cada país, como hay diversos países que crean sus tratados de libre comercio y, bueno, los regula la Organización Mundial del Comercio. Vamos a hablar un poquito de su historia, que, la Organización Mundial del Comercio fue creada el 1 de enero de 1995, pero esto fue tras la conclusión de las negociaciones entre en una ronda de Uruguay y del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que era el GATT en aquel tiempo. Sin embargo, tras varias circunstancias, se
terminó siendo la Organización Mundial del Comercio, que actualmente conocemos. Esto marcó una importante revolución del sistema multilateral de comercio y supuso la adopción de nuevas normas y acuerdos comerciales que en la actualidad se encuentran en vigor. Desde entonces, la Organización Mundial de Comercio ha continuado siendo una institución clave para la promoción de todo el comercio internacional y todo el desarrollo sostenible que tiene, que se tiene a nivel global. Otro dato importante de aquí de la fecha de creación de la OMS es que, por ejemplo, cuando todavía existía el GATT, este tenía ciertos países involucrados y solamente entre ellos podría haber de cierta forma libre comercio. ¿Qué tiene que ver esto con la creación de la OMC? Que la OMC ya estipula nuevas reglas de origen, organización para el comercio internacional y pues de cierta forma se integran más países. Otra cosa importante es que recordamos que la Convención de Viena estipula la creación de los tratados o la forma en que se pueden regir y no haya controversias para la misma. Entonces la OMC sirve para generar la documentación importante o la correcta administración de la importación y exportación de mercancías. Continuando con un poco de lo que es el GATT, y el Consejo de Comercio de Mercancías, se puede comentar que, abarca todo el comercio que conocemos hoy en día. Está integrado por representantes de todos los países miembros de la OMC. Actualmente el presidente es el señor Etienne Oudot de Naiville, en Francia. El Consejo del Comercio de Mercancías tiene 10 comités que se ocupan de temas específicos, como la agricultura, acceso a los mercados, subvenciones, medidas antidumping, etc. Todas estas cuestiones serán mencionadas más adelante por mis compañeros de la misma organización. También se puede decir que están integrados países miembros de la OMC. Rinden asimismo el informe del Consejo del Comercio de Mercancías, del Grupo de Trabajo sobre las Empresas Comerciales del Estado, así como el Comité de Participantes sobre la expansión del comercio de productos de tecnología de la información. Yo les voy a hablar un poco sobre los países involucrados. Como bien sabemos, la OMC es parte del entorno mundial, por lo cual abarca obviamente todos nuestros continentes, ya son América, son Europa, Asia, África. Y bueno, algunos países a destacar por cada uno de estos continentes son, por ejemplo, tenemos a América, que principalmente tenemos a Estados Unidos, países como Uruguay, Venezuela, entre otros, claro. Europa también tiene aportaciones muy importantes de países como Alemania, como Austria, como Finlandia, Francia, incluso Reino Unido. Todas estas partes son países muy fuertes para que estén involucrados dentro de esto. En Asia, algunos países a mencionar que pues llaman la atención sobre todo son Japón, son China, Corea del Norte, India, Finlandia, entre algunos más. Para continuar con esta, en el continente africano podemos encontrar a países como Marruecos, Sudán del Sur, República Centroamericana, entre otros. En esta siguiente imagen podemos observar de manera global, representado de manera gráfica, a los siguientes países que anteriormente se mencionaron. En la parte verde cubre a los países que son parte de la OMC. Los países que están iluminados del color amarillo son más que nada oyentes, que son conscientes de lo que pasa en la OMC y que forman parte del mismo procedimiento. Así, a su vez, tenemos el área roja que podemos observar ahí arriba. Y estos son los que no participan para nada en el aspecto de la OMC. Yéndonos a un aspecto más importante que es nuestra nación, vamos a hacer énfasis un poquito en la participación de México. Como miembro de la OMC, desde el 1 de enero de 1995 y del GATT como del 24 de agosto de 1986, tiene una de las economías de mayor número de TIC,
con la mayor apertura comercial. México permite y busca mucho los intercambios internacionales con otros países, por lo que cual se considera la suma de sus exportaciones e importaciones como proporción del PIB. De hecho, una gran parte de nuestro PIB viene gracias a las divisas en cuestión de las exportaciones o importaciones que podamos tener en México. Algo importante, el cual es un tratado que de cierta forma es regido por México, Estados Unidos y Canadá. Y se podrán preguntar el por qué México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Realmente, tanto México como Estados Unidos necesita de los recursos del país contrario. Y si uno se pregunta si, por ejemplo, Estados Unidos no cierra las barreras comerciales, ¿qué pasaría aquí? Y obviamente es la saturación del producto que se tiene en México, así como si es del lado contrario, la saturación del mismo. Otra parte que igual se pudo ver es que pues a los empresarios que buscan vender sus productos vieron que les convenía más venderlo en Estados Unidos, pero ¿qué es lo que pasa? Que por ejemplo esto nos genera más ganancia a nosotros porque estamos generando mayores ingresos en cuestión del intercambio de la moneda y de cierta forma pues ha mejorado un poco el país. Listo, ahora en cuestión de la estructura organizacional, en la siguiente slide podremos encontrar un poquito más en un organigrama la distribución de esta, pero más que nada vamos a explicar que esta se divide por jerarquías. La máxima autoridad de la OMC es la Conferencia Ministerial, la cual se reúne cada 2 años. El Consejo General es el nivel siguiente, que se conforma por embajadores y jefes de delegación, quienes se reúnen varias veces en el año en la sede de la organización. Este consejo actúa como órgano de examen de las políticas comerciales y de solución de diferencias. Más abajo de este nivel podemos encontrar el Consejo de Comercio y Mercancías, el Consejo de Comercio y Servicios, el Consejo de Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, entre otros. A continuación, mi compañero Roberto podrá explicarnos más a fondo las funciones y como tal la estructura funcional de lo que es el procedimiento de la OMC. Como aquí podemos ver un poco la constitución ministerial que está basado por el Consejo General, en el cual pues él se subdivide en diferentes áreas, como es el Consejo de Comercio de Mercancías. Si bien al momento de que pues la OMC rige el intercambio de mercancías, hay ciertas reglas para que estas puedan ser intercambiadas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos un producto que está mal etiquetado, que no tiene los recursos necesarios para eh, ser importado o exportado, la misma aduana pues lo detiene y se produce un PAMA, que es la restricción del producto dentro de la aduana. Otra parte es el Consejo del Comercio de Servicios. Si bien pues igual hay servicios que se comparten entre países y esto ayuda a que de cierta forma los países obtengan, exploten de cierta forma sus productos para pues ellos mismos generar ganancias. También existe el Comité de los Negocios Comerciales. En esta parte hay programas que ayudan al fomento del comercio internacional. ¿A qué me refiero? Mucha de la información que está establecida dentro de la OMC obviamente no se conoce y muchas veces por desconocer la información, pues uno no puede obtener cierta capacitación o cursos. Si bien, obviamente, la OMS ofrece cursos, sin embargo, pues las constancias por lógica generan un costo. Hay ciertos comités, que es el Comité de Comercio Arancelario, el Comité de Aduanas, el Comité de Restricción entre el comercio internacional y el local. Entonces, esta división que tienen, pues es parte del comercio internacional que tiene la misma OMC.
Aquí tenemos en parte la visión general. ¿Qué es la visión general? Bueno, ya comentando que la OMS es funcional como un foro de la negociación de acuerdos encaminados a reducir los obstáculos del comercio internacional, ofrece un marco jurídico e institucional para la aplicación y la vigilancia de los mismos acuerdos. Ese es realmente su propósito, ya que en la actualidad el conjunto de acuerdos comerciales de la OMC comprenden 16 acuerdos multilaterales distintos en los que son parte todos los miembros de la OMC y dos acuerdos plurilaterales distintos en los que solo son parte algunos miembros de la OMC. Asimismo, tenemos un poquito más de la historia de la multilateralidad del comercio. Esto parte de que los inicios de la ruta de la seda hasta la creación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es el GATT, y el nacimiento de la OMC. El comercio contribuyó de manera importante a fomentar el desarrollo económico, con lo cual se pudieron promover relaciones pacíficas debido a que se generaban y se atraían los intereses de las naciones propias. Esta página repasa la historia del comercio desde sus orígenes más lejanos hasta la actualidad. Vemos una muy buena evolución y cómo el crecimiento de los comercios, del comercio internacional y de los acuerdos para que haya una buena relación entre este proceso, sea lo más conveniente para cada nación que forme parte de los mismos acuerdos. Como ya mencionó mi compañera, tenemos medidas. Una de ellas es el antidoping. Bueno, esta medida consiste en aplicar un derecho de importación adicional a un producto determinado de un país exportador, eh, para lograr que el precio de dicho producto se aproxime al valor normal o para suprimir el daño causado a la rama de producto nacional en el país importador. Existen muchas maneras diferentes de calcular si un determinado producto es objeto de doping en grado importante o solo ligeramente. El acuerdo reduce la gama de las posibles opciones, ofrece tres métodos para calcular el valor normal del producto. El principal de ellos se basa en el precio del producto en el mercado del país del exportador. Otra medida sería la medida de las medidas compensatorias. La parte V del acuerdo ESMC establece ciertas prescripciones sustantivas que se deben cumplir para importar una medida compensatoria, así como prescripciones detalladas de procedimiento con respecto a la investigación en materia de medidas compensatorias y la imposición y mantenimiento de dichas medidas. El incumplimiento de las prescripciones sustantivas o de procedimiento de la parte V puede someterse al mecanismo de solución de diferencias y servir de fundamento para invalidar la medida. Bueno, les voy a hablar un poco de los aranceles. Bueno, los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías se denominan de aranceles. Los aranceles proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia en precios con respecto a las mercancías similares importadas. Constituyen en una fuente de ingresos para los gobiernos, un resultado de la ronda de Uruguay, con los compromisos asumidos por los países de reducir los aranceles y consolidar los tipos de derechos de aduanas a niveles que son difíciles de aumentar. Bueno, ahora les voy a hablar de las normas de origen. Las normas de origen determinan en qué país se ha obtenido un fabricado o un producto, su nacionalidad económica y ayudan a garantizar que las autoridades aduaneras apliquen correctamente derechos más bajos para que las empresas se beneficien de ellos. Luego tenemos el Fondo para la Aplicación de Normas del Comercio, del Fomento del Comercio. El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio es una asociación mundial que trabaja para reforzar la capacidad en materia de los alimentos y sanidad animal y preservación de los vegetales en los países en desarrollo, alentando el uso de buenas prácticas, incluso a través de tecnologías digitales, con el fin de facilitar el comercio seguro en todo el mundo. Y después tenemos las tecnologías digitales y el comercio.
El comercio y la tecnología están estrechamente relacionados entre sí. Desde la invención de la rueda a la revolución de las máquinas de vapor, la tecnología ha jugado constantemente un papel clave en la configuración del desarrollo económico, pero este fenómeno se está acelerando como nunca y antes y sin precedentes, generando muchas oportunidades para emprendedores y empresas de todo el mundo, favoreciendo el crecimiento comercial y desarrollo económico, aunque por el momento estos avances tecnológicos no están siendo garantía de mayor productividad de los factores, mayor integración económica y empleo. Un punto importante a mencionar aquí es que, por ejemplo, en esta investigación se realizó con el objetivo de ver las nuevas actualizaciones que puede tener. En sí, las nuevas tecnologías de cierta forma sí ayudan. ¿Por qué? Porque de cierta forma existen empresas que buscan el intercambio comercial y realmente no se necesita de una compra física, más sin en cambio puede ser de manera online, que se puede hacer la compra a través de transacciones o intercambio de moneda virtual, siendo estas un recurso bueno para que se siga teniendo comercio internacional y sigan participando mayores empresas en la importación y exportación de mercancías. Documentos y recursos. Bueno, las normas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Eh, Ciertos productos tienen que tener ciertas características para que puedan ser mandados a otro país. Por ejemplo, si aquí en México se ensambla un auto, para que pueda decir que es de nacionalidad mexicana, tiene que ser el 90% de la producción o de la elaboración del mismo aquí en México. Porque, por ejemplo, si yo mando, si por ejemplo China manda partes de los plásticos y Estados Unidos manda parte de la lámina que se utiliza para elaborarlos, de cierta forma pierde esa norma de origen porque ya trae otros materiales de otros países, aunque haya sido elaborado aquí. Entonces, por otra parte, otros criterios es el porcentaje del ad valorem, otros incluso la operación o fabricación o elaboración del mismo. Es lo que les mencionaba. Tiene que tener el 90% de producción en material, elaboración aquí en México. No puede obtener una cierta verificación si, por ejemplo, se produce aquí en México y se vende en Estados Unidos, obviamente va a tener la regla de origen o el certificado de origen de aquí de México, porque si aquí fue ensamblado, aquí fue elaborado, aquí fue la mano de obra y fue la mayor parte de esta producción aquí, pues es lo que va a pasar, que va a adquirir esa certificación de origen. Si no tiene mínimo 90%, obviamente pues no se va a conceder. A manera de conclusión, al mirar la retrospectiva de la OMS, se alcanzó importantes logros desde el establecimiento de las normas aduaneras que se pueden tener, así como la organización que puede tener la misma. Cabe destacar que eh, muchas de las veces se piensa que no son buenas este tipo de, de organizaciones porque se piensa que lo hacen con un cierto fin de lucro y más sin en cambio es para fomentar el comercio internacional y ayuda a obtener de cierta forma beneficios para todos los países involucrados para que cada uno de ellos explote los recursos que puede tener. A continuación tenemos una infografía, la cual es derivada a la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Bueno, aquí se puede mencionar que la Organización Mundial del Comercio es una institución internacional creada en 1995 con el objetivo de promover el libre comercio y regular las relaciones comerciales entre los países miembros. En otras palabras, la misma OMC es la única organización internacional que ocupa las reglas de origen del comercio entre los países. Es lo que les mencionaba. La OMC no puede dar cierta documentación de origen si el producto
realmente no fue elaborado o ensamblado aquí en su mismo país, vaya la redundancia de su país de origen. En negociaciones comerciales, bueno, la Organización Mundial del Comercio es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que es el GATT, establecido tras la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Segunda Guerra empezó a haber un poco de la parte de que la creación de las... Entonces, ¿qué genera con esto? Que la OMC se pueda actualizar para llevar a cabo el establecimiento de las empresas, así como retroalimentarlas en su proceso para intercambiar la mercancía o los productos o los servicios que pueden tener. Su crecimiento, bueno, en los últimos 70 años hemos asistido a un crecimiento excepcional del comercio mundial. Las exportaciones de mercancías han registrado en promedio un aumento anual del 6%. Y esto es bueno, esto es bueno debido a que entre mayores exportaciones tenga un país, es mejor porque va a recibir más ingresos por parte de los productos. ¿Qué es lo que pasa si un país es mayor, tiene mayores importaciones? Pues obviamente va a tener más gastos, va a tener un poco de financiamiento en cuestión a los productos mínimo, entonces pues se puede eh, disminuir un poco el crecimiento que pueda tener el país. Y bueno, algunas de las funciones que tiene la misma es administrar los acuerdos comerciales, servir de foro para las negociaciones comerciales, como es el caso de la Convención de Viena, resolver las diferencias comerciales, examinar las políticas comerciales nacionales. Esto es importante porque si, por ejemplo, en México está prohibido el consumo de fentanilo, por ejemplo, que es una de las drogas que actualmente está moviendo muchas cuestiones, obviamente no pueden comercializar fentanilo porque pues para la mayoría de los países involucrados en la OMC obviamente está prohibido. Pero por ejemplo, si hablamos del litio, que es un elemento que se está utilizando para energías renovables, pues obviamente ese sí puede ser eh, intercambiado con otros países porque no hay problema en que se puede exportar en México. Y por último, crear capacidad comercial en las economías en desarrollo. ¿A qué se refieren economías en desarrollo? Pues economías que obviamente están creciendo constantemente, que están teniendo un elevado nivel económico. Otra parte puede ser los países que están en vías de desarrollo. Esos países son los que de cierta forma puede que estén estancados o mínimamente están creciendo. Entonces por eso se conoce como vías de desarrollo, que están eh, creando estrategias para poder llegar al momento de desarrollo para crear una mejor comercialización con otros países y mejorar su economía. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos si nosotros como contribuyentes de la OMC hayamos contribuido a la información que se tiene que tener. Y bueno, aquí están algunas de las referencias que se tomaron para poder realizar o explicar el cómo se da o el cómo se crea o el cómo se lleva a cabo la Organización Mundial del Comercio.